¿Estás listo para escuchar una historia que desafía los límites de la realidad? Bienvenidos a JM Misterios, donde exploraremos los enigmas más escalofriantes y los secretos que yacen en la penumbra. Yo soy tu anfitrión JM y en este episodio tenemos el privilegio de entrevistar a un invitado especial, alguien cuya vida ha sido testigo de innumerables fenómenos paranormales. A lo largo de esta entrevista fascinante, nos adentraremos en las profundidades de su experiencia. Prepárate para sumergirte en un viaje emocionante y aterrador, mientras desentrañamos los misterios que envuelven a nuestro invitado de hoy. Bienvenidos a JM Misterios. Esta noche vamos a hablar de fantasmas. Los fantasmas los podríamos definir como la energía y la conciencia de personas ya fallecidas que se dejan ver, escuchar o incluso sentir en el mundo de los vivos. Pero no solo eso, también pueden darnos mensajes del tipo: tengo esta cuenta bancaria de la cual tú no sabes. Ve a tal banco con tal número de cuenta y saca ese dinero y distribúyelo entre mis hijos. O también se ha dado el caso en que dan mensajes del tipo: alguien me arrebató la vida de manera injusta, necesito de tu ayuda para que se haga justicia. En fin, el tema es interesantísimo. Bienvenidos a JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM y para hablar de este tema quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el señor Pedro. Señor Pedro, ¿cómo está? Bien, mucho gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes. Espero que esto sea y resulte verídico y que muchas de las personas que en un momento dado no creen o no quieren ver la realidad en relación a estas cosas que son en un momento dado paranormales, tengan en un momento dado un poco abran su mente o tengan abierta su mente para ver que en realidad detrás de todo lo que pasa en este universo también existen cosas de las cuales en un momento dado no alcanzamos a comprender. Que no podemos explicar también. Y quisiera dar una pequeña introducción, si me lo permite. El señor Pedro es una persona que durante toda su vida ha tenido eventos muy interesantes en su vida, experiencias con lo paranormal, con los fantasmas, pero también con el fenómeno ovni. Entonces yo estaba ya con muchas ganas de entrevistarlo. Señor Pedro, bienvenido aquí al programa. Y quisiera preguntarle, para entrar de lleno en el tema, ¿cuál es la primera experiencia que usted recuerda en su niñez? ¿Cuándo fue la primera experiencia que usted tuvo con el mundo paranormal, el tema de los fantasmas sobre todo? Bueno, recordando yo en este momento, yo durante mi niñez sufrí bastantes cosas que en ese momento pues, no alcanzaba a comprender, porque para mí eran situaciones pues, que no eran normales. En un momento dado yo sentía temor, sentía miedo, incluso de quedarme solo en la casa, dormir solo en mi habitación, porque pues casi por lo regular diario en la noche, en la madrugada, sufría de continuos ataques de algo que yo no podía entender, algo de lo que yo no podía explicarme ni explicarlo a otras personas. La primera experiencia que tuve fue aproximadamente cuando tenía como unos 10 años, más o menos, 10, 11 años, estando yo en mi habitación, pues ya prácticamente dormido. Me quedaba en compañía de un hermano mayor, pero en diferente cama, vamos, pues. Okay.
en esa ocasión desperté entre aproximadamente 2:30, 3 de la madrugada, y al momento de despertar yo vi una sombra que salía de atrás de la cabecera de mi cama, e hizo ruido, aparte de todo hizo ruido. Entonces yo, estando acostado, volteé hacia la cabecera y vi una forma oscura que salía de arriba de la cabecera. Sentí temor, sentí miedo. Inmediatamente me cambié de posición. De hecho, incluso me quité de la cabecera y me fui hacia la parte hacia los pies de la cama. Uh-huh. Y en el momento que yo hago eso, pues veo que la sombra que estaba ahí en la cabecera inmediatamente se empieza a desvanecer o a volver a meter hacia la cabecera. ¿Esta sombra que usted vio tenía alguna volumetría? Es decir, ¿se veía física o era literal como una sombra? Pues yo podría decirte que era forma física y de forma entre sombra y física, porque al final de cuentas yo vi la sombra y vi salir algo de la cabecera. Okay. Uh-huh. No era nada más la sombra, porque si no, nada más se hubiera proyectado sobre la pared arriba de la cabecera, no, sino salió de arriba de la cabecera hacia mí, uh-huh. hacia mi persona. Sí, por encima de mí. Uh-huh. ¿Qué pasó después? De hecho, después de eso, pues bueno, te digo, la sombra se desvaneció. Pero a partir de esa fecha, bueno, recuerdo, eran constantes situaciones de ese mismo tipo. Situaciones que, pues bueno, a veces dice uno, la mente te juega alguna broma, o tu mente misma hace que tú veas situaciones que no son, pero en realidad no era esto así, porque era prácticamente casi a la misma hora y todos los días que se repetía de una u otra, de otra forma. ¿Y era la misma entidad? O sea, ¿usted veía lo mismo noche tras noche o iba cambiando la experiencia? No, de hecho, en ocasiones había veces que únicamente nada más despertabas y sentías una presencia, tu mismo cuerpo hacía que sintieras que había una presencia en ese lugar, y pues bueno, empezabas a ver situaciones que te digo, no comprendías. Por ejemplo, en ocasiones incluso situaciones hasta de levitar. Sentías que te estaban levantando de la misma cama, sentías que te levantaban de tu cuerpo y te sentías en el viento suspendido. ¿A usted le tocó en algún momento levitó? Sí. En una ocasión fue, llego más o menos a la misma hora de siempre. Uh-huh. En esa ocasión despierto, que era prácticamente casi la misma hora siempre. Uh-huh. Y empiezo a sentir que mi cuerpo empieza como a subir, a flotar. De hecho, incluso empiezo a sentir frío en la espalda. Okay. Uh-huh. Empiezo a sentir frío en la espalda y que me entraba el frío. Entonces yo realmente dije, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué siento frío en la espalda si estoy en la cama? Pero al momento que veo yo que me voy acercando más hacia lo que es el techo de la cama, es cuando me espanto. En ese momento que me espanto y pues veo que ya estaba pegando casi al techo. Incluso pongo las manos y en ese momento pues es como si me hubieran soltado y caigo desde arriba a la cama nuevamente, y hasta se escuchó el ruido fuerte de cuando caí. Wow. E incluso yo mismo también pues me quedé asustado. Uh-huh. Y me levanté y me fui a
a la habitación de mi mamá a quedarme en la cama con ella en sus pies. Ok, sí, le daba mucho miedo, no sentía Sí. ningún tipo de tranquilidad No, en ese no, sentido, no, de hecho. Era estresante. Sí, era muy difícil. Esta entidad que usted llegó a ver, que era la sombra que salía de la cabecera, ¿alguna vez pudo descubrir de qué se trataba? ¿Alguna vez le dio algún mensaje? No, en ese momento no. En las primeras ocasiones que yo tuve esas experiencias, no hubo nada de esas situaciones de que me hablaran, de que me dejaran algún mensaje o algo. Eso ocurrió ya a través del tiempo. Ya, de hecho, incluso yo me fui acostumbrando ya a vivir con esta situación. Okay. Porque sucedieron cosas de ahí a los 15, 16 años que yo viví esta situación. Me acostumbré a esas cosas, y en un momento dado, entre los 15 y 16 años, ya tenía experiencias de otro tipo. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión no estaba nadie en la casa, ya era noche. Ese día yo me iba a quedar solo en la casa porque había salido toda mi familia. Y antes de salir de trabajo, salí de trabajar, llegué a la casa, pero en el camino me detuve a comprar un pan para hacer un café. Entonces llego a la casa, voy a la cocina, pongo a calentar en la estufa mi café, mi leche para hacer mi café y merendar. Y al momento de dejar la cuchara sobre la taza de la taza en la que iba a tomarme el café, empiezo a ver que va dando vueltas como si fuera un reloj. Okay. De acuerdo a las manecillas del reloj, fue dando vuelta la cuchara y hasta quedar en una posición. Desde ese momento yo supe que ese día en la noche iba a estar un poco difícil la situación. Sí. Entonces, de hecho, ya había en esa misma cocina, ya había tenido situaciones de ese tipo. Había visto volar platos detrás de mí, había veces que caían las tazas sin ninguna razón, sin que nadie las moviera, caían en medio de la cocina, y yo nada más volteaba. Y de hecho, incluso ya como ya me había acostumbrado a esa situación, ya no me daba tanto miedo, ya era algo normal para mí. Ese día, después de que me tomé de hecho el café, me fui a dormir, prendí la televisión, y ese día sí me hablaron. Ese día me hablaron por mi nombre. Okay. Escuché una voz como desde muy lejos, como si estuvieran en una caverna. Uh-huh. Una voz muy, 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 pues yo considero que no era de este humana. Mundo, no humana. Y me habló por mi nombre, de hecho. Me dijo mi nombre. Uh-huh. Y pues ese día no pude dormir muy bien. Tuve que dejar prendida la televisión toda la noche para poder dormir, porque no fue muy, muy buena esa noche. Uh-huh. ¿Pero le dijeron algo más aparte de su nombre, o solamente el nombre? No, en esa ocasión nada más dijeron mi nombre. En esa ocasión fue únicamente y exclusivamente mi nombre. Uh-huh. Pero pues yo considero que a lo mejor sí, en esa ocasión sí querían darme algún otro mensaje, porque pues al hablar mi nombre, o al decir mi nombre, yo y al sentir yo el temor y cobijarme o taparme en la cabeza, yo creo que la situación fue que pues yo mismo hice... Detuvo tal vez la comunicación. Hice algo para detener esa comunicación que querían tener conmigo. Entonces le pasa primero de niño, después más o menos en la adolescencia, y después ¿hasta cuándo le vuelve a suceder cosas así? No, de hecho, bueno, te digo, toda mi vida prácticamente ha sido así, en ese sentido. Posteriormente ya sí me escribieron una nota en relación a que había un
un entierro de una persona, un niño, de nombre, incluso hasta el nombre me dieron en esa ocasión, el nombre se llamaba José. Yo no conocía a ninguna persona que viviera en alguna casa cercana de nombre José. Y me dijeron que tenía que sacar ese niño. Estaba en una caja y que lo tenía que llevar a enterrar a un panteón donde supuestamente la tierra está bendita. Perdón, ¿cómo le llega la información de nuevo? Me escribieron. Le escribieron. Sí. ¿Le llegó una carta, un documento? Sí, era como si fuera un mensaje. Ok. ¿Quién le entrega esa carta? No, de hecho fue ahí mismo en la casa. Ok. Que encontré yo la nota. Incluso yo dejaba, le decía que, bueno, en ocasiones cuando me pasaba esto, yo le hablaba y le decía que si necesitaba alguna ayuda, que si quería que lo ayudara, que si quería ayuda de mi parte, pues que me lo dijera, me hablara, o si no quería hablarme, pues que me dejara una nota o alguna situación por escrito para yo poder ayudar a esa persona. Ajá. Entonces me decían que tenía que decir o mandar decir 9 misas, una novena de misas, por la persona, por el niño. Tenía que sacarlo, desenterrarlo, llevarlo al panteón, a enterrar al panteón, y tenía que sacar el dinero que también estaba. También había dinero. También había en esa caja. De hecho, yo no sabía de esta situación. Esto lo conocí yo hasta mucho tiempo después. Uno de mis hermanos mayores, que ya falleció, por cierto, en una vez platicando con él conocía a un amigo, o tenía un amigo que era de las personas que se dedican a estudiar todo este tipo de fenómenos. Y esa persona, sin conocerme a mí, mi hermano me lo comentó, le había dicho que él sabía mi nombre, tenía conocimiento de mí, sabía mi nombre, y que había una situación ahí en la casa que solamente yo podía solamente yo podía hacer esa acción de ayudar a la persona. ¿Y fue lo de la carta? Fue lo de la carta. Okay. Esa fue la situación, y yo nunca conocí a esa persona, yo nunca conocí al amigo de mi hermano, y mi hermano me lo comentó en una ocasión. Yo le dije, ¿cómo? Sí, dice, este amigo me dijo que solamente tú puedes ayudar a esta persona. A esta persona. ¿Usted hace algo, decide tomar acción en ese sentido o no hace nada? No, se rompió la comunicación porque yo le decía que yo sacaba al niño, sacaba a la persona, mandaba a decir las misas, pero no quería dinero. No quería dinero por la situación de que no tenía interés de dinero, era más interés de ayudar a la persona, pero aquí era como una situación de que todo o nada. Sí, es como la historia que cuentan en varios lugares, no nada más aquí en donde usted vive, sino en muchos otros lugares, en donde cuentan que están de alguna manera embrujadas ciertos lugares y dicen que hay un tesoro inmenso, pero que si entras te dicen que si te vas a llevar el tesoro es todo tuyo, pero si dejas un centavo tu alma se queda prendida en ese lugar. Sí, no, es todo o nada, ¿no? Aquí no era tanto como que mi alma se quedara como en prenda. Más bien era como el agradecimiento, ¿no? Tal vez. Sí, era el agradecimiento de yo hacer la acción de ayudar al niño. Pero más que otra cosa, yo tenía la intención de ayudar, pero sin que me retribuyeran algo. Pero en esa situación me decía que si sacaba al niño, mandaba a decir el novenario de misas, también tenía que sacar el dinero, porque si no funcionaba. Todo estaba ligado, o sea, todo estaba mezclado, ligado, y si hacía una acción tenía que hacer las tres.
¿Y usted decide hacerlo? No, la verdad, no. No lo hice porque te digo que yo le decía que yo lo ayudaba, pero sin que sin que tuviera que sacar el dinero. Y de esa situación, de hecho, sabe uno de mis hermanos, el mayor que sigue el que es mayor que yo. Okay. Porque como él era el que se quedaba conmigo en la misma habitación, él se dio cuenta bien de la situación, y de hecho incluso pues él al principio me decía que pues que todo estaba en mi mente, que yo era el que pues realmente yo mismo me hacía creer que había toda esta situación. Pero en una ocasión que me pasó, porque era continuamente, yo le dije a mi hermano, cuando empecé a sentir la presencia, le hablé, le grité. Entonces él, burlándose de mí, dijo que yo me predisponía para que me pasaran esas situaciones. Llegó mi mamá, se sentó conmigo y me tranquilicé yo. En ese momento, pues no sé si yo porque mi hermano tuviera una lección de lo que me pasaba y que sintiera lo que yo sentía, hablé en ese momento y le dije que si en ese momento el ser, el ente, la persona que me estaba haciendo todo o me estaba espantando, que en este momento lo espantara a él, para que viera lo que se sentía y en su vida nunca más se volviera a burlar de nadie. Pues yo creo no tenía ni 2 minutos cuando él empezó también sobre la situación, empezó a gritar, empezó a pedir auxilio. Llega mi mamá, estaba hablando con él, de hecho incluso ni siquiera estaba dormido, estaba hablando yo con él. Llega mi mamá y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya lo empieza a tranquilizar, ya empieza a volver nuevamente en sí, y llorando me dijo, ¿sabes qué, hermano? Dice, en mi vida me vuelvo a burlar de lo que digas, dice, ya sentí lo que sientes y no es nada agradable, dice, no es nada bonito, dice, se siente horrible. ¿Qué es lo que sintió él? ¿Qué le cuenta que sintió? Bueno, él dice que sintió que lo estaban presionando, que sentía un peso muy grande sobre de él, que no lo dejaba respirar, y que sentía escalofríos y miedo, pues miedo, y un miedo muy grande. Entonces desde ahí me dijo, nunca me vuelvo a burlar de lo que tú digas, no me vuelvo a burlar de ti. Y hasta la fecha, la verdad, tenemos una muy buena relación, él y yo, y por lo regular siempre cuando hablamos de alguna situación, no se burla de lo que yo le digo. Sabe que es cierto, ¿no? Que hay una razón por la cual usted está diciendo las cosas. Sí. En esta ocasión, los dos sintieron una especie de negatividad o una especie de intranquilidad cuando tenían el contacto con esa entidad. ¿Alguna vez le pasó lo contrario? Es decir, que sintiera paz, que sintiera tranquilidad, que sintiera tal vez alegría de tener algún tipo de experiencia como esta. No, por lo regular casi siempre cuando es una situación de estas es más miedo que sentir uno alegría. A lo mejor la alegría la sientes si en un momento dado tú ayudas a un alma, porque yo considero que son almas que prácticamente no han tenido paz por alguna situación que quedaron a deber aquí en este mundo, por alguna situación que no tuvieron un sepelio, una velación, una misa, una oración. O también que partieron con situaciones injustas. O que partieron con situaciones injustas, o situaciones en unas situaciones muy pues ¿cómo te podría explicar? En algunas situaciones
Tal vez algún accidente. De algún accidente, de algún alguna situación que fue muy fuerte, no se despidieron de alguna persona en lo particular, no tuvieron esa despedida o esa situación para con algún ser querido. Uh-huh. Yo siento que posiblemente esa sea su Yo situación. Siempre me he preguntado por qué es que no regresan todos, por qué solamente regresan unos cuantos, y creo que ahí hemos encontrado la solución, y es que hay un pendiente que se tiene que resolver. Y que puede ser que alguien a lo mejor acabó con su vida de manera injusta, se quedó dinero guardado que nadie sabe en la familia y no se está aprovechando. Cuando se muere una persona en un accidente, como que a veces no encuentran o no comprenden que ya fallecieron y se quedan en ese lugar. Entonces, ¿alguna de estas tres le ha pasado a usted en su vida? Sí, yo siento que son personas que, como tú dices, no encuentran el camino, no encuentran la luz porque murieron de fea manera y se quedaron varadas o en el lugar donde fue su último descanso, de hecho. Okay. Uh-huh. Pero, por ejemplo, bueno, aquí también yo te diría, esta situación no nada más ha sido de niño, de joven, sino también ya después de casado. Okay. Tuve algunas situaciones de casado que también incluso mi esposa, que no creía, al final de cuentas comenzó a creer. Comenzó a ver que sí era cierta la situación. En una ocasión como continuamente me espantaban, de hecho era continuamente entre 2, 3 de la mañana, siempre sentía yo la presencia de algo en la habitación, e incluso hasta estando en compañía de mi esposa, había ocasiones en los que claramente yo sentía como se sentaban en los pies de mi cama, se sentía hasta como se sumía el colchón en la cama, y de ahí empezaba hacia arriba. Algunas situaciones. ¿Qué se sentía como frío? Frío, escalofrío, peso que no puedes alcanzar a comprender. Presión. Algunas ocasiones mi esposa estuvo ahí, y de comentarlo con personas, con sacerdotes, pues en una ocasión me dijo una persona que con una medalla en la boca de San Benito podía yo hablar con la persona que me buscaba. Okay. Uh-huh. Compramos la medalla de San Benito, la bendecimos, y ese día le dije a mi esposa: mira, quédate con la medalla. En cuanto tú veas que yo me siento o empiezo a sentir lo que me pasa continuamente, le digo, pues tú le pusimos una cadena a la medalla. Le digo, tú metes la medalla en la boca y agarras la cadena para que no la vaya a comer, le digo. Y a ver si podemos contactar y, pues bueno, ayudar a la persona, y que ya nos deje descansar, porque pues ha sido siempre y toda mi vida me ha seguido. Esa ocasión, de hecho, ya mis hijos ya tenían ya teníamos 2 hijos. Tenía 2 hijos con mi esposa. Y pues en esa ocasión empecé nuevamente y le dije: ¿sabes qué? Está aquí, le digo. Entonces ella acerca, me pone la medalla en la boca, y pues al momento que me puso la medalla en la boca sentí como si me hubieran noqueado, como si me hubieran dado un golpe en el maxilar, sí. Uh-huh. En la mandíbula, porque sentí que me estaba yendo, me sentí que me desmayé, que me privé realmente. Y pues mi esposa ya posteriormente incluso se espantó, porque empezó a gritar, ¿qué me pasaba? Ella dice que cuando me tocó estaba helado, completamente helado, y estaba abajo de las cobijas. Y llamó a mis hijos, llevaron alcohol, me estuvieron frotando con alcohol, que porque estaba completamente
congelado, pero congelado, como si estuviera en hielo. Ok. Entonces son situaciones que dices, de repente... Y eso fue cuando se puso la medalla de San Benito. De San Benito. Sí, después de esa situación, después de esa vez, no lo volví a hacer. No lo volví a intentar. No lo volví a intentar ya. Ya no lo volví a intentar, pero sin embargo siguieron las situaciones. Okay. De hecho, cuando nació mi tercer hijo, yo le ayudaba a mi esposa a cuidarlo porque, pues bueno, él había nacido muy, muy pequeño, muy chiquito. Okay. Yo le ayudaba a cuidarlo en la noche un rato, me quedaba yo despierto y ella se dormía, ella se despertaba y yo me quedaba dormido. Nos relevábamos. En esa ocasión, yo estando, pues, en la cama, empiezo a sentir que alguien se va acercando por mi lado a pararse enfrente de mí, en el lado de la cama. Yo, estando despierto y volteado hacia arriba, veo a una persona alta, con una túnica blanca completamente, y traía su capucha completamente de blanco esta persona. Okay. Y en un momento dado empiezo a sentir que me empieza a jalar de la manga de mi playera. O sea, se siente físicamente. Físicamente, no, sí, físicamente, incluso hasta levantaba mi mano. Okay. De hecho, me levantaba la mano, y era esta mano, la mano izquierda, era la mano izquierda la que me levantaba. Me la levantaba y me jalaba. Entonces, pues yo, pues sí, se siente un poco de miedo, no saber a dónde te llevan o qué quieren de ti. Entonces yo lo que hice, pues jalé mi mano fuerte para zafarme de que me tenían agarrado. Jalé la mano y me di la vuelta, así como un acto de rechazo, de no querer ir con... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No sé a dónde me quedaría llevar, no sé a dónde me quedaría dirigir. ¿O qué era? ¿Tiene alguna idea de qué era? ¿O quién era? No, la verdad no tengo idea de quién era. Lo único nada más que sé es que ahora últimamente, hablando con mi hermano, me comenta que cerca de ahí, de donde vivía en ese entonces yo, a unos 50 metros, encontraron una caja. Encontraron una caja con una persona dentro y con centenarios, con dinero, con oro. Okay. Que incluso el albañil que la encontró y se la entregó a las personas que eran dueñas de ese lugar, le construyeron una casa muy grande. Sí. Por la honestidad, ¿no? De haber entregado. Sí, por la honestidad de haber entregado el dinero. Sí, pero pues me imagino que era bastante, porque pues ellos levantaron unas construcciones tremendas que yo creo que fácil, yo creo que 30, 40 millones de pesos. Wow. Sí. Les ha costado. ¿Esta persona que sacaron, se sabe quién es? ¿O si era un adulto, un niño? No, la verdad, no, eso sí no lo he investigado, pero sí me comentó mi hermano que sí había sido una caja la que habían sacado de ahí. Porque de alguna manera usted lo presintió al haber estado ahí, o no sé, tuvo alguna forma de sentir que ahí estaba eso. Mira, lo que pasa es que yo creo que posiblemente esa era la situación. Yo creo que a lo mejor esa era la persona que tanto tiempo estuvo pidiéndome ayuda, posiblemente. Esa es la persona que me jaló y me jalaba y me quería llevar a ese lugar. Posiblemente esa era la situación. No lo puedo saber porque en realidad no quise ir con él, porque en realidad no quise hacer caso de que sacara a esa persona y incluso también cuando me escribieron a mí decían que era una caja. Entonces posiblemente pueda ser la misma persona, y esta persona, pues bueno,
obviamente terminó el trabajo que... Una pregunta, por lo que nos ha contado, cuando se le han presentado este tipo de entidades, ¿usted normalmente siente ese miedo, siente esa pues intranquilidad y de alguna manera rechaza el entrar o abrir más la comunicación? Si le pasara el día de hoy, ¿usted actuaría de la misma forma o le da curiosidad saber qué quieren? Mira, lo que pasa es que, bueno, en ese sentido, yo soy, pues bueno, soy creyente católico, y en relación a esta situación, yo lo comenté en una ocasión con un cura, con un sacerdote, por todas estas situaciones que me han pasado, porque no nada más es en este sentido. Yo también tengo situaciones he visto objetos voladores no identificados, me suceden, me suceden muchas cosas en relación a esto. He tenido experiencias con ovnis, he tenido experiencias con lo que llaman algunas personas sueños premonitorios. Okay. He tenido experiencias con saber situaciones que por lo regular, pues bueno, solamente con conocimientos de alguna ingeniería o con conocimientos de algo, tú pudieras saber, por ejemplo, como dónde hay agua, dónde hay dinero, porque continuamente me pasan esas situaciones. Yo lo hablé con un sacerdote porque incluso yo sentía que pudiera ser algo malo. Hablé con el sacerdote y él me dijo que pues que la situación no era muy fácil, que él me creía todas estas cosas, pero que existían. Incluso me dijo que existían y que estaban, pues bueno, por parte de la iglesia estaban reconocidas, pero que pues también estaba prohibido que uno fuera más allá de lo que de lo que se debe de ir, porque podría ser incluso peligroso, porque ¿no? Podría ser incluso peligroso para uno mismo por tantas situaciones que se dan de demonios, de situaciones ya muy extranormales o muy paranormales, ya que son otros tipos de entidades. E incluso me dijo que era muy riesgoso, que mejor me quedara así, no tratara de investigar, no tratara de ir de llegar más o allá, de hacer algo más allá de lo que se debe. Sin embargo, las experiencias se siguieron presentando a lo largo de su vida. Sí, de hecho, incluso todavía, ¿qué te podré decir? Hace aproximadamente como unos 5 años que yo creo ya no he tenido ese tipo de situaciones. Okay. Ahora creo que les transmití a mis hijos o les heredé esa situación, porque ellos son los que en ocasiones han tenido situaciones de esa naturaleza. ¿Han vivido algo en familia? ¿Alguna experiencia que hayan vivido uno, dos o varios integrantes de la familia? Sí, los dos de mis hijos, los dos hijos han tenido esas situaciones y pues bueno, se les hace raro porque únicamente, incluso me dicen que yo lo he atraído o lo traigo se los heredó. o lo traigo arrastrando desde hace mucho tiempo y se los heredé a ellos. Okay. Sí, son situaciones que en ocasiones no alcanza a comprender. Y yo me he quedado con la duda, porque te digo, bueno, me han sucedido muchas cosas. Por ejemplo, en relación a los sueños premonitorios, tuve varias ocasiones también situaciones de ese tipo. Y situaciones que fueron como un déjà vu, que son sueños que tienes que posteriormente ves hechos realidad. Okay. ¿Nos podría contar alguna de esas historias, de favor? Yo creo que también entran dentro de lo que es lo paranormal. Y okay. Sí, porque, por ejemplo, en una ocasión, de las que más me acuerdo, en una ocasión yo estaba chico todavía, de hecho incluso todavía no me casaba. Mi mamá estaba muy preocupada porque había pedido un préstamo en una caja y pues se le había vencido el préstamo porque no había tenido dinero para liquidar la cantidad que todavía debía.
Me comentó un día que llegué del trabajo, me comentó que la encontré, estaba llorando, y me dijo que habían ido a notificarle de la caja que la iban a embargar. Le dije yo, pues a ver cómo le hacemos. Al otro día, me dijo que ese día, al siguiente día, iban a ir a embargarle las propiedades que tuviera para cubrir los gastos de la deuda. En la noche anterior, yo tuve un sueño y soñé que uno de mis hermanos mayores sacaba un billete premiado de lotería de una determinada cantidad, no muy grande, y que él le pagaba la deuda. Bueno, al otro día le digo yo, no te preocupes, mira, soñé esto y pues esto se va a solucionar. En la tarde, cuando regresó de trabajar, la encontré ya muy contenta. Le digo, ¿y ahora por qué estás tan contenta? ¿Qué pasó ya? No, dice, ¿sabes que ya se solucionó lo del problema de la caja? Tu hermano sacó un billete premiado de lotería y pagó la deuda que yo tenía en la caja. Dice, ya no me embargaron nada. Ese fue uno. Uh-huh. Tuve varios más de los que, pues bueno, se hacían realidad. Incluso yo hasta me espantaba y decía, bueno, esto es bueno, es malo. Si esto lo soñé, ¿cómo es posible que se está haciendo realidad? Sí. No, y aparte de eso, bueno, esto es bueno, es malo, por todas las situaciones que yo traía arrastrando atrás. E incluso yo había veces que sentía, pues, que eran actos de, no sé, a lo mejor del lado del mal, que querían que yo hiciera. No entendía en ese momento por qué me pasaban todas estas situaciones a mí, y desde que lo traía arrastrando desde chico, todo lo traía arrastrando desde chico, y todo tenía relación de una cosa con otra. ¿En qué sentido tenía relación? Porque, pues bueno, eran situaciones que me pasaban a mí, nada más a mí, no le pasaban a ninguno de mis hermanos. Y desde chico yo empecé con esta situación a arrastrar situaciones de miedo, de temor. De hecho, incluso yo no me quería quedar solo ya en la cama. Yo había veces que mejor prefería acostarme en la cama de mi mamá, en sus pies, que quedarme yo en la habitación. En su habitación solo. O con su hermano. Uh-huh. Sí, incluso aunque estuviera con mi hermano no me permitía que me fuera a quedar ahí con él. Entonces yo lo que hacía era salir corriendo e irme a acostar a los pies de mi mamá. Y esta situación tiene relación con todo, porque pues de ahí se empezaron a desprender otras situaciones, como por ejemplo los sueños premonitorios, el tener la sensibilidad, no sé si sea sensibilidad o cómo le pudiera llamar, a saber dónde hay un pozo de agua, okay, o a saber dónde pudiera haber dinero. ¿Qué siente? Que yo nunca me he interesado en cuestiones de dinero, porque no soy persona que sea amante del dinero, ni ambicioso. ¿Qué siente usted cuando le llega esa sensación de que hay dinero en un lugar, de que hay agua en un lugar, de que algo va a pasar? ¿Qué es lo que siente? ¿O cómo sabe usted? Mira, lo que pasa es que es algo raro. Es algo raro, es como si dijeras tú, aquí hay agua y ahí encuentran agua. No sé, es como si tú supieras. Como una intuición. Pudiera ser que sea así como una intuición. Uh-huh. Que dices tú, aquí hay agua. Uh-huh. Escárbale 5 metros, escárbale 10 metros, uh-huh, y ahí encuentran el agua. Esto sucedió, bueno, en relación a esto, la primera vez que me sucedió fue en la casa de mi suegro, okay, el rancho. Yo estaba ya casado con mi esposa y en una ocasión, pues estando ahí en la casa de mi suegro, cuando yo conocí a mi esposa, ellos tenían un manantial, pero aproximadamente como a 300, 400 metros de la casa. Y en una ocasión estuve hablando con ella en relación a esto y le dije, ustedes caminan 300 metros a traer el agua porque quieren, le digo, porque el agua la tienen aquí en el patio.
Aquí nada más en el patio, le digo, dile a tu papá que escarbe y ahí encuentra el agua. Lo dije como sabiendo que ahí había agua y como no sé, es algo muy difícil de explicar porque yo sabía que ahí había agua, pero a la misma vez como que estaba no tan seguro, pero sí sabía que ahí había y estaba ahí. Posteriormente mi suegro vende el rancho y se me ocurre decirle a la persona que se lo compró que ahí en el patio había agua. Pues ahí en el patio abrieron un pozo y a 5 o 7 metros encontraron el pozo de agua. Pero es un manantial bárbaro. Wow. Me acuerdo de una experiencia que les tocó, que me gustaría que nos contara, en donde usted está soñando una pesadilla. Su hijo mayor se levanta, lo ve y ve a alguien parado en los pies de su cama. Sí. También en esa situación, en una ocasión, yo, en esa ocasión sí estaba dormido. Estaba yo dormido, estaba en la cama, tenía una pesadilla, estaba soñando. No era una pesadilla muy bonita que digamos, muy agradable. Estaba soñando y en un momento dado mi hijo, el más grande, el mayor, al escuchar que yo en mi sueño, entre la pesadilla, hablaba, pedía auxilio o balbuceaba, se levanta. Y en el momento que él se levanta, me comentó posteriormente después que él vio a una persona parada en los pies de la cama, viéndome directamente a mí, que era una persona alta. Veía su sombra de una persona alta. Parece ser que me dijo que traía un sombrero y como que estaba, bueno, no sé si por la oscuridad la veía vestida de negro, pero me dijo que se veía vestida de negro y que se me quedaba viendo fijamente a mí, directamente a mí, a mi cuerpo, a mi persona. Entonces dice que en ese momento que él la ve, se desvanece inmediatamente y yo ya dejo de sentir esa pesadilla y en ese momento despierto. Despierta en ese momento. Sí. Despierto en ese momento. ¿Recuerda que estaba soñando, por casualidad? Mira, la verdad, en este momento sí no me acuerdo bien qué era lo que soñaba. Pero lo que sí te pudiera decir es que, bueno, esa figura que me describió mi hijo se me hace parecida a una figura que yo cuando estaba más chico sentí y vi que me iba persiguiendo, porque en esa ocasión tuvimos un grupo de amigos, estuvimos hablando de situaciones de este tipo como hasta las 12:30, 1 de la mañana. Okay. Estábamos en la calle donde vivimos y estábamos hablando un grupo de amigos, incluso hasta retándonos y haciendo retos de que quién se atrevía a cruzar el panteón de ahí del lugar. Uh-huh. A esa hora. Entonces, pues bueno, todos muy valentones, ¿no? Pues que sí, que yo, que sí. Y se pasó el tiempo, estuvimos platicando de eso, se nos fue el tiempo. Cada quien se despidió ya a eso de la 1 de la mañana, más o menos, de 12:30, 1:30. Y cada quien para su casa. Yo eran aproximadamente como unos 500 metros, 350 a 500 metros fácil de donde estábamos. Lo que tenía que caminar para llegar a la casa. En un momento dado, a mitad de lo que es el trayecto, estaba medio oscuro porque ahí en esa parte no había postes de luz. Empiezo a sentir que alguien venía atrás de mí. Volteo y veo una figura parecida a la que me describió mi hijo, con sombrero, vestido de negro, con botas y como que se escuchaba que traía espuelas. Okay. O iba arrastrando cadenas, no sé. Entonces yo volteo
lo vi aproximadamente como a unos 70 metros de donde yo iba. En ese momento me entró miedo y empecé a correr, pero a la misma vez que iba corriendo yo iba volteando y veía que también él empezó a correr. Corro más rápido y yo aumentaba el ritmo de correr, y él también aumentaba el ritmo y se escuchaba cómo iban sonando las espuelas o la cadena. Ajá. Entonces, aproximadamente ya como a 50 metros estaba mi casa. Llego, abro la puerta, me meto y no me meto, ya con la seguridad de ya estar en la puerta de la casa y ya abierta la puerta. Como que me meto nada más hacia la puerta, pero no entro bien hasta adentro, sino que me saco la cabeza para ver qué onda con lo que me iba siguiendo. En ese momento veo la calle vacía, no había nadie, no me iba siguiendo nadie. Y esa figura que me describió mi hijo, se me hace muy parecida. Empata con eso. Pues fíjese que mi mamá es originaria del mismo pueblo que usted y me cuenta que cuando el pueblo se acababa de formar, historias que le contaba a mi abuela, es que llegaron a ver esa especie de charro negro que es muy famoso en todo México, pero especialmente aquí, y me cuenta que lo veían a caballo, pero en los primeros postes de luz del pueblo, en aquel entonces, lo veían que el caballo subía por los postes. Exacto. Entonces, cuando la gente veía eso, decías que esto no puede ser posible, ¿no? Y salían corriendo. Hay gente que se enfermó de diabetes, hay gente que murió de un infarto porque no soportaban la impresión. Sí. ¿Usted conoce alguna historia parecida de aquí de donde usted vive? Bueno, mira, la que me contaba a mí mi mamá, bueno, cuando yo estaba muy chico, la que nos contaba mucho mi mamá era de una persona, no recuerdo el nombre de la persona, pero era un señor. Era un señor que supuestamente era muy pues lo conocían como muy mujeriego y que tomaba mucho. Supuestamente andaba pues con una, otra mujer, y tomaba mucho y le gustaba andar muy noche en la calle. Y nos contaba mi mamá que había veces que se iba hasta San Miguel, una comunidad que se llamaba San Miguel, y regresaba de ese lugar ya muy noche, y que pues como supuestamente le gustaban mucho las mujeres, en un lugar de ahí de la entrada ya al centro de las orillitas, pues decía él que había visto una mujer muy hermosa, okay, muy sensual, y que pues lo llamaba, que se había acercado ahí hacia ella, y como ahí no había luz, pues dijo, pues bueno, de aquí soy. Entonces llegó hasta donde estaba ella, y al momento que llega, saca un cerillo, algo así, y lo prende enfrente de su cara. Y en ese momento que le prende el cerillo en la cara para ver a la persona, ve la figura del demonio. Okay. Que incluso nos contaba mi mamá que lo había arañado en la cara, lo había hecho unos arañones en la cara, en lo que es la cara, y pues que había estado mucho tiempo en cama porque no se podía curar, y de hecho incluso creo que hasta había muerto y fallecido el señor por esa situación. Fíjese que conozco una historia muy parecida también, en la que cuando yo vivía en el Estado de México, vivíamos en un lugar que se llama Tepojaco, y hay unos arcos que son un acueducto construido por los españoles hace mucho tiempo. Pero ese acueducto está actualmente como a
5 kilómetros del centro del pueblo, de lo que es el centro del pueblo. Pero hasta ahí llegaban los camiones al inicio de cuando se empezó a hacer el pueblo. Entonces cuentan que un señor se baja del camión, del último camión que llegó en la noche, y empieza a caminar. Pues ni modo, te tocaba, ¿no? Tenías que caminar hacia el centro del pueblo. Entonces empieza a caminar, pero al momento de empezar a avanzar desde Los Arcos hacia el centro del pueblo, ese trayecto de 5 kilómetros, ve a una mujer vestida de blanco que va adelante de él, que también parece dirigirse al centro del pueblo. Pero parece ser muy, muy hermosa la mujer, o sea, escultural, ¿no? Aunque trae un vestido largo, se ve que es una persona muy, muy bella, ¿no? Entonces, este señor dice, ay, esa mujer está muy guapa, ¿no? Voy a ir detrás de ella, la voy a alcanzar y le voy a hacer plática. Entonces empieza a amarrar el paso. Empieza a apretar el paso, pero se da cuenta que no la puede alcanzar. Cada que él trata de llegar más cerca, ella, sin verse que se mueve más rápido, se va alejando más y más y más y más. Para no hacer la historia tan larga, llegan al centro del pueblo, en donde está la iglesia, que también es una iglesia colonial, tiene más de 500 años. Justo al lado de la iglesia, la logra alcanzar, pero ya corriendo el señor. O sea, ya dice, la voy a alcanzar. Y si no la alcanza en el centro del pueblo, se va a meter a su casa y no la voy a conocer, ¿no? Entonces llega, la alcanza y esta mujer voltea y, como dice usted, no era una mujer. Era un espectro que él lo describe como un demonio a sus familiares. Pero lo crítico y lo grave de esta historia es que fallece a los 2 días el señor de un ataque al corazón. Cuenta su familia que en ese momento, digamos que desde que pasó a esos 2 días que alcanzó a vivir, el señor ya no estuvo totalmente intranquilo, estuvo fuera de sí, perdió la cordura, estaba mal, realmente mal. Y a final de cuentas ese estrés lo terminó aniquilando, ¿no? Entonces son historias que pasan que yo ya no sé si son fantasmas, si son otras cosas, porque a lo mejor no nada más pueden ser pues las energías de un fallecido que se presentan en este mundo, sino también a lo mejor confundimos a veces fantasmas con lo que podrían ser demonios o espectros o otro tipo de cosas, ¿no? ¿A usted le ha pasado algo por el estilo o sabe de alguna historia que piense usted que no era un fantasma, una persona fallecida, sino otra cosa? No, en ese sentido sí, no he tenido experiencias yo de ese tipo, fíjate. Y pues conocer tampoco. La situación es que pues yo creo que, y soy de las personas que cree que en este mundo pues hay diversas energías y hay energías que son buenas y hay energías que son malas. Y eso obviamente pues es el equilibrio que debe de existir en lo que es la vida pues aquí en el planeta o en este mundo, ¿no? Yo lo que he tenido, por ejemplo, son experiencias en el sentido de que pues de repente, y eso te lo puedo decir, a lo mejor pensarán que tengo algún desequilibrio mental o algo, pero son situaciones que me han pasado porque pues al final de cuentas las he vivido. Lo que sí te puedo decir es que pues bueno, los espectros, los demonios pues, también existen y siempre tratan de ganar un alma, de ganar un alma más, o de adjudicarse un alma más y ganarle la partida a Dios, ¿no? Y por ejemplo, lo que yo sí te puedo decir es que en ese sentido, a mí, yo comúnmente, pues hace aproximadamente 2-3 años, hacía un recorrido de unos 10 kilómetros diarios de corriendo. Y en ocasiones, yendo en el cerro, te pudiera decir yo que a lo mejor no me hablaban como tú y yo estamos hablando ahorita, pero se me acercaba el demonio porque incluso yo lo sentía. Sientes tú la presencia de algo siniestro que va a un lado de ti y te va diciendo al oído: si tú me vendes tu alma, yo te doy lo que quieras. Y me ponía: ¿quieres dinero?
Dime. ¿Quieres mujeres? Dime. Lo que tú quieras. Pídemelo ahorita. Hacemos el trato. Mañana tienes lo que me pides, pero tu alma es mía. Okay. Y eso me sucedía continuamente. Incluso, de hecho, yo rezaba, corriendo iba rezando por esta situación, porque seguido me pasaba. Yo siempre... Una pregunta, señor, perdón por interrumpirle. ¿Pasaba en una zona geográfica en concreto y cuando salía de esa zona ya no? ¿O era en cualquier lugar? Simple y sencillamente usted salía a correr. No, era... Pues mira, lo que pasa es que yo corría regularmente por lo que es una zona boscosa, elevada. Y en la zona más elevada donde ya uno iba, pues bueno, por lo mismo de ir corriendo, ya vas más relajado, más tranquilo. Era cuando más te pasaba y se te acercaba ese ente, que a lo mejor no lo veías, pero iba ahí contigo, porque lo sentías la presencia. Y me ponía y me ofrecía todo lo que yo quisiera. Me decía lo que tú quieras. E incluso le comentaba a mi esposa, a lo mejor han de pensar que estoy loco porque, pues, ahora últimamente ya no me pasa nada de eso, ya no me habla en esa forma. Ahora él y yo somos enemigos. Ahora él, la última vez que fue y sucedió, me dijo que yo le había evitado que él tuviera algunas almas y que ahora iba Cuando, que si no cuando que, le habla que a de usted, ¿escucha una voz o es como telepático? ¿Cómo es como una forma de telepatía. Okay. O una forma de irte diciendo aquí al oído y empiezas a escuchar o empiezas a oír en tu mente que te va diciendo de un lado y te va diciendo. La última vez me dijo que iba contra mí y que quería mi alma. Me habló y me dijo que quería mi alma, y si no la mía, dijo que se iba a desquitar de mí, que iba sobre de alguno de mis hijos. Okay. Y últimamente, pues mis hijos han tenido experiencias raras en ese sentido, porque sí les ha cargado de repente por ahí cuestiones, pues que no entendemos, que no sabemos por qué últimamente ya a mí no me pasa nada, pero lo ha dejado tranquilo, me dice, como desde hace 5 años, ¿no? Más o menos, que no le pasan cosas. Ustedes, usted en el momento de que escuchaba o sentía estos pensamientos, llegó a ser, me cuenta que es muy religioso, me cuenta, ¿usted hizo algo por parte de la iglesia? ¿Hizo algún rezo en específico? ¿Hizo alguna oración en concreto? ¿Algo que le haya podido ayudar a liberarse de este tipo de cosas? Pues mira, lo que pasa es que, de hecho, incluso también lo hablé con un sacerdote. Estuve platicándolo con un sacerdote también. El sacerdote me dijo que era algo normal, algo que sucede y que existe. Ellos no lo niegan, y dice que, bueno, al final de cuentas son situaciones que no alcanzamos a comprender y que no debemos de investigar porque, como dices tú, son peligrosas. Pero me decía, incluso la última vez que estuve con él y hablé con él, hablando de todas estas situaciones, incluso me dijo, pues que fuera a que un padre me practicara un exorcismo. Le dije yo que para qué la situación del exorcismo, si al final de cuentas, pues yo no siento que tenga alguna situación mala. Nada que lo controle. Nada que me controle. De hecho, incluso, pues bueno, yo rezo el rosario, traigo imágenes de Cristo, traigo imágenes de la Virgen, soy creyente y pues no he dejado de hacerlo, aun y cuando pues me ha pasado todo esto. Pero sí son situaciones que de repente tú ves y dices, es algo que no entiendes, no alcanzas a comprender. Claro. De personas que también de repente presientes tú que ya están fallecidas. Por ejemplo, no sé si sea por el conocimiento que uno tiene en relación al trabajo o algo. Últimamente en la televisión vimos una noticia de una niña y sucedió en el estado aquí en donde vivo.
una niña que había desaparecido en un departamento y había ido a traer unas cosas a la papelería y había desaparecido en el departamento del transcurso del departamento a la papelería y ya no regresó nunca a su casa. Entonces, yo comentando entre familia aquí, unos daban una versión, otros daban otra, y yo lo que les dije nada más es que se la había llevado la tía, que se la había llevado fulano, que todo esto. Yo lo único que les dije, bueno, no sé cómo fue, pero hasta yo me sorprendo de situaciones así. Les dije, no, digo, la niña salió de su casa, en los departamentos que tenía que cruzar había alguna persona que ya la había estado checando, y pues esa persona es la que se la llevó, él la violó y va a aparecer muerta. Ya no la van a encontrar viva. Igual le llegó a usted como la sensación, como el pensamiento. Sí, algo así, pues sí, más o menos sí. Es como si en tu cabeza de repente se viera toda la escena de lo que pasó. Okay. De lo como transcurrió. Uh-huh. Es como si en tu mente aquí lo fueras tú, como si fuera una película y fueras viendo tú lo que pasó. Okay. Entonces, a los cuantos días, unos cuantos días de la noticia, encontraron a la niña fuera de lo que es el fraccionamiento y los departamentos. La encontraron muerta, la habían violentado, uh-huh. Pues la habían matado, uh-huh. Y estuvieron buscando, pues sí, era como yo le había comentado a mi esposa. Como usted como yo lo había comentado. Sí. Una persona que estaba rentando ahí hacía un mes, ya la había estado cuidando a la niña. En la primera oportunidad que aprovechó, la empezó a hacer que tuviera confianza con él, regalándole cosas dulces y esto. La metió al departamento, la violó y luego la mató y la fue a tirar. Wow. Fue así más o menos porque lo mismo fue, yo te lo digo porque fue lo que dijeron en las noticias. Y más o menos esa fue la escena que cuando yo estuve hablando aquí en familia estuvimos hablando de ese caso. Fue la escena que yo aquí en mi mente vi, como si fuera una película. Del principio al fin. Es muy, muy, muy interesante. Fíjese que a mí me llaman mucho la atención todos estos temas porque los he vivido en persona. Y sé que las personas están diciendo la verdad cuando me cuentan sus historias, porque a mí me han pasado también. Quisiera contarle una historia rápidamente para ir cerrando el programa. Es una historia que a mí me pasó cuando estaba yo en la adolescencia. Estaba yo estudiando la preparatoria, uh-huh. Y me acuerdo que una noche me despertó el frío. Estaba yo dormido, pero me despierta el frío. Entonces lo primero que hago al despertar, lo primero que siento es que no tenía cobijas encima de mí. Dije, en mi cerebro recién despierto, dije, pues por eso tengo frío, ¿no? Porque no tengo cobijas. Entonces me recuesto sobre mis codos en el colchón para levantar la cabeza y ver en dónde estaban las cobijas. Y es lo primero que me llama la atención. Las cobijas estaban en un perfecto doblez cuadrado, enrolladas sobre mis tobillos, pero era un doblez perfecto, sí, así, sí. De doblez que no lo puedo hacer dormido, ni aún siendo sonámbulo. No hubiera podido. Entonces ahí se me va el sueño por completo, porque me doy cuenta que es algo totalmente extraordinario que yo no pude haber hecho. Sí. Y me pongo en alerta. Y estoy viendo mis pies en ese momento cuando con el rabillo del ojo derecho alcanzo a ver movimiento en la esquina de mi cuarto. En ese momento mi cuarto no tenía puerta, estábamos en un segundo piso y no tenía puerta. Entonces de mi habitación se pasaba al cuarto de las escaleras inmediatamente, no había puerta. Sí. Entonces en esa esquina de la salida del cuarto hacia las escaleras, allí había una persona. Era un hombre que medía unos 70, como mi estatura más o menos, unos 73 por ahí. Usaba, algo que me llamó mucho la atención es que usaba una chamarra a cuadros roja. Una chamarra a cuadros roja. Como de esas que son como de peluche, ¿no? De ese tipo de cosas. Entonces lo veo, pero me llama la atención que es translúcido.
quiere decir que yo podía ver a través de esa persona. En esa entrada, y repito, no había puerta, entraba la luz de la calle, en esa esquina. Entonces yo podía ver perfectamente lo que estaba en esa esquina, pero la luz pasaba atrás de él y no proyectaba sombra. No proyectaba sombra. Entonces yo me le quedo viendo y entonces él en ese momento todavía no me ve, estaba como cambiando el peso del cuerpo de un lado a otro y estaba volteando hacia el techo, haciendo esto. Como si llevara mucho tiempo esperando ahí. Como cambiando, como ya aburrido casi. Sí. Entonces él también siente movimiento en la cama y también se da cuenta que yo ya desperté y voltea, baja la cabeza y se me queda viendo fijamente. Y me acuerdo de su expresión porque la expresión fue: ah, caray, ¿me puede ver? No debería poderme ver, pero me puede ver, me está viendo. Me está viendo. Entonces duda y hace como que duda. O sea, lo veo yo que titubea y mejor decide salirse de la habitación. No me dice absolutamente nada. Algo importante de decir es que nunca le vi de las rodillas hacia abajo. Sin embargo, escuché los pasos. Escuché que sale al cuarto de las escaleras, voltea antes de bajar las escaleras, se me queda viendo, comprueba que lo sigo viendo y soy capaz de verlo, y baja los 2 primeros escalones. Después del segundo escalón, yo dejo de escuchar y dejo de ver. Hasta ese momento, señor, me caigo en la cuenta de lo que realmente pasó y me espanto. Y en ese momento siento un miedo, pero fuerte, porque me doy cuenta que pasó algo que no debería de pasar. De entrada, sí es un hombre, aunque sea físico, de carne y hueso, que hace adentro de la casa. Pero no era de carne y hueso, no era físico. Entonces, me quedo, eran más o menos entre 3 y 4 de la mañana. Me quedo despierto hasta que pasa mi mamá a las 5 de la mañana. Entonces era entre 1 y 2 horas me quedé ahí despierto, esperando. Pasa ella, veo que pasa hacia la cocina y me voy pegadito atrás de ella. Llegamos a la cocina y me ve súper pálido, me ve que no puedo hablar. Me empieza a preguntar que qué me pasó y yo no le puedo contestar. Estoy con la lengua, no puedo hablar. Entonces me da un té tranquilizante, me tranquiliza, hijo, tranquilo, y ahí se espera conmigo, ¿no? Hasta que puedo hablar. Como a la hora y media puedo hablar y le cuento lo que pasa, ¿no? Para no hacer la historia demasiado larga, mi mamá deduce por la fecha que era un hermano de ella, ya fallecido, que cumplía años de fallecido ese día. Sí. Entonces yo me quedo así de wow. Y en alguna otra ocasión contaré otra historia que nos pasó a mi hermana y a mí, porque los dos vimos lo mismo al mismo tiempo, pero lo vamos a dejar en otro programa. No, fíjate que, bueno, en ese sentido sí es cierto lo que dices. Yo de hecho, incluso también, otra cosa que se me olvidó es que yo me cambiaron las cosas a mí en la noche. Ok. No, como dices tú, me las doblaban, no, me las aventaban. O sea, encontraba el otro día mis cosas por donde quiera regadas. Mis calcetines, mis zapatos, mi pantalón, mi camisa, dispersas por todos lados. Por toda la habitación. Y incluso hasta me molestaba con mi hermano porque yo le echaba la culpa a él de que me hacía bromas. Hasta le decía que no se pasara. Que la noche, ¿no? Sí, le decía, yo le reclamaba y me decía él que no, que él ni siquiera me había movido mis cosas, pero las encontraba en diferente lugar, siempre en diferente lugar donde yo las dejaba. ¿De dónde? Siempre. Y te digo que yo considero que todo tiene relación. Lo paranormal, lo de la situación extraterrestre, todo esto tiene, para mí es como algo que es relacionado. Está conectado de alguna manera. Está conectado de alguna manera. Porque al final de cuentas yo no tenía situaciones situaciones de objetos voladores. Antes nada más me pasaba esto que te he comentado, y posteriormente ya empiezo a ver situaciones de ovnis. De objetos voladores no identificados, y situaciones que, bueno, lamentablemente en el momento que me ha sucedido no he podido grabar, pero que los he tenido
a metros al alcance de la mano. Sí. Y situaciones impresionantes que incluso me sucedieron con alguno de mis hijos. Y él sabe bien cómo estuvo la situación. Y pues sí. No, desgraciadamente, como te digo, no hay pruebas, pero sí son cosas que suceden. Y también del otro, te digo, no he tenido pruebas porque nunca he tenido la curiosidad de ver o de poner una cámara, de ver o de hacer alguna, pues poner alguna cámara para tener alguna evidencia de todo esto. Pero son cosas que son ciertas. Ya pues la gente es la que juzga si uno dice la verdad, si uno está mal o tiene algún desequilibrio de tu mente. Exacto. Y te hace que veas las cosas o que sientas las cosas que son. Pero de que yo lo he vivido, lo he vivido. Cuando la ciencia no encuentra explicación y los médicos no encuentran pues sí, la forma de explicar lo que nos sucede en ocasiones. Entonces dice, hay que revisar la mente de la persona, hay que revisar el cerebro, posiblemente está enfermo, posiblemente hay una enfermedad que no conocemos y que la está presentando la persona. Pero yo creo que solamente las personas que lo hemos vivido sabemos lo que se siente, sabemos que no es constante, como por ejemplo una persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo. Es una persona que constantemente todo el día, a lo largo del día, está viendo personas, está escuchando voces, en este caso no es así. No. Es en momentos en concretos, en momentos muy en particular, y como usted dice, puede haber años de separación entre un evento y otro y se vuelven a dar. Entonces eso para mí descarta el tema de la enfermedad o el tema de cualquier otro tipo de alucinación. Sí, yo te pudiera decir que, por ejemplo, ahora yo ya no trabajo porque ya me jubilaron y ahora pues me paso más de la mitad de la semana en una pequeña propiedad que me heredaron, y yo solito en ese sentido, y allá me la paso muy tranquilo. De hecho no tengo ningún pensamiento pues como para que pudiera decir que yo tengo alguna enfermedad de esquizofrenia o algo. De hecho incluso allá no tengo ningún pensamiento en ese sentido, no tengo ningún pensamiento de ese tipo. Situaciones que yo te podría decir que te suceden, y todo esto que te he contado, todas esas situaciones que te he contado que he vivido, son situaciones que me suceden en el momento cuando yo estoy en paz, tranquilo, que no tengo ningún problema, que no tengo ninguna situación de que me preocupe, que es lo más tranquilo, estás de lo más tranquilo. Ahora últimamente te digo, pues bueno, solo en el rancho, pues pensamientos, situaciones de este tipo no he sentido. Ya te digo, a mí ya me dejaron descansar de esas situaciones, y ahora los que están sufriendo por ahí de repente son mis hijos. No tanto lo han dejado descansar, le voy a decir por qué, y también quiero comentarlo con la audiencia. Yo le creo lo que me cuenta porque nos ha tocado vivir alguna experiencia en conjunto, y precisamente en el rancho, en un fin de año, nos tocó ver algo en el cielo que ahorita no me gustaría contarlo en este capítulo porque vamos a hacer un capítulo especial de eso, pero me tocó vivir algo especial con el señor Pedro. Entonces para mí es de toda mi confianza y ha vivido cosas que a mí me han pasado también. Entonces por lo mismo comprendo lo que se siente, comprendo lo que usted ha sentido. Y sí, definitivamente son cosas que requieren más estudio, que requieren que las personas investiguemos qué es lo que hay detrás, porque a mí me da muchísima curiosidad. De hecho, me molesta un poco que nos pasen sin que sepamos de qué se trata. Aquí mira, quiero dejar en claro una situación que muchas ocasiones, por más que tú vayas preparado, por más que tú pienses que te va a suceder alguna situación de estas, muchas ocasiones no estás preparado como para poder sacar un video, tener una evidencia de esas situaciones, porque haz de cuenta que es como si aquellas cosas, aquellas situaciones que se te presentan, es como si ya las tuvieran
ya como si ya las tuvieran hechas y ya las tuvieran preparadas para agarrarte a ti desprevenido y sin que tú puedas tener alguna evidencia. Con la guardia baja, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Porque, y yo te lo digo porque a mí comúnmente dices tú, bueno, me voy a llevar la cámara, me voy a llevar el teléfono y grabo con el teléfono, grabo con la cámara. Pero en el momento que te sucede, ni traes la cámara ni traes el teléfono. Sí. O en lo que uno lo saca y lo prepara, ya se pasó. Ya se pasó. Ya se pasó, exacto. Pero no es tan fácil tener alguna evidencia en ese sentido. Sí. Sin embargo, hemos podido captar algunas evidencias que a lo mejor más adelante podemos compartir con la audiencia. Como ya les comento, queremos hacer un programa en concreto del fenómeno ovni, de las cosas que vemos en el cielo. También me llamó mucho la atención las estrellas que hemos llegado a ver con cámaras haciendo zoom y que no se ven estrellas, se ve algo totalmente distinto, ¿no? Y te digo, no sé cuál sea la situación porque, bueno, yo creo que hay muchas personas que son escépticas y no creen lo que uno comenta, lo que uno dice, porque no lo han visto, porque nunca les ha sucedido, porque nunca les ha pasado. Esa es otra de las preguntas que yo también en ocasiones me hago. ¿Por qué determinadas personas sí tenemos ese tipo de experiencias? Sí. Tanto de lo paranormal como de las situaciones de los objetos voladores no identificados. Yo tengo una teoría. Como le contaba, a mí y a mi hermano nos pasó un evento en donde vimos un fantasma de niños y los dos lo vimos el mismo día, en el mismo momento, en el mismo cuarto. Entonces, como los dos lo vimos, los dos teníamos la capacidad, entre comillas, de ver ese tipo de cosas. Mi hermana, cuando ve ese fantasma, se cobija, se guarda y le da un profundo miedo, pero de verdad hasta los huesos. Y ella decide que no quiere ver eso. Ella decide que para eso no es para ella. Entonces que por favor a ella no se le aparezca. Y yo todo lo contrario. A mí me llama muchísimo la atención. Tengo muchísima curiosidad, muchísimas dudas que responder. Entonces me siguen pase cosas. Y me ha pasado por toda la vida. Entonces creo que de acuerdo a mi perspectiva, la teoría sería que hay personas, todos lo tenemos, pero hay personas que se cierran y hay personas que nos abrimos a la posibilidad de este tipo de cosas. Posiblemente es esa situación y bueno, yo creo que aquí más que estudiarlos nosotros, yo creo que ellos son los que nos están estudiando a nosotros. Exacto. Porque yo te pudiera decir de que las ocasiones que yo he tenido este tipo de experiencias, haz de cuenta como si me estuvieran vigilando a mí desde la esfera, el disco o lo que he visto. Es como si más me estuvieran ellos vigilando a mí que yo a ellos. Yo los alcanzo a captar por situaciones de voltear, de ver arriba de una casa, de ver arriba de un árbol, de ver enfrente del carro cuando voy manejando, de ver cuando voy caminando. Los capto, pero haz de cuenta que ellos es como si te estuvieran viendo directamente a ti, que al momento de que tú los ves fijamente hacia la esfera, hacia el plato, hacia lo que veas, inmediatamente, en cosa de segundos, desaparecen. Adiós. Ajá. Toman una velocidad, ahora sí que ni siquiera yo te pudiera decir, ni siquiera podría decir yo qué velocidad es, si es velocidad de la luz, pero es una velocidad que definitivamente yo en ningún vehículo, en ningún aparato que exista aquí en este planeta he visto. Sí, una tecnología que definitivamente no es nuestra. Segundos. Uh-huh. Segundos en que suban arriba al espacio y se desaparezcan, segundos en que de donde los ves tú tomen ¿cómo te diré yo? Espacio aéreo en forma vertical, uh-huh, horizontal, uh-huh, pero en segundos desaparecen. Sí. Y me llama mucho la atención, de hecho me gusta mucho la teoría que me está proponiendo, que es que todo está conectado, tanto los fenómenos paranormales, las apariciones fantasmales, posiblemente las apariciones demoníacas y ese tipo de cosas que nos pasan, los sueños y el fenómeno ovni. La verdad no se me había ocurrido, pero tiene sentido porque, por ejemplo, el fenómeno ovni, estamos hablando de razas que posiblemente vienen de fuera de nuestro mundo,
que son más avanzadas, más inteligentes, que tienen más tecnología. Y si son más avanzadas y más inteligentes, lo más probable es que también hayan logrado acumular más conocimiento que nosotros. Entonces, muy posiblemente ya sepan ellos o comprendan más que nosotros sobre la realidad después de la muerte, sobre los fenómenos paranormales, las energías que se presentan en el mundo físico de tercera dimensión y un largo etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos están también un paso adelante de nosotros y dicen, a ver, tal persona tiene esa sensibilidad, le pasan estas cosas, vamos a investigarlo. Vamos a ver qué cara le pone, digamos, este tipo de adversidades y cómo lleva su experiencia esta persona. Yo creo que para una raza que es más avanzada que nosotros sería interesantísimo analizar a una persona así. Y si no, la teoría es que somos como sus conejillos de indias, ¿no? Y de entre las personas que vivimos aquí en este planeta, pues bueno, como dices tú, empiezan a darse a conocer sobre su presencia en este planeta a las personas que tienen esa intuición o esa, como dijiste tú, esa curiosidad, esa apertura de ver que no estamos solos. Exacto. Y que no nada más nosotros vivimos en este planeta, sino que también aquí viven entes demoníacos, fantasmas, sí. Seres extraterrestres, personas más avanzadas en tecnología que nosotros. Exacto. Definitivamente este tema es muy interminable, ¿no? Y la verdad es que a mí me encanta platicar de estos temas. Les prometo a la audiencia que vamos a hacer un programa específico sobre el fenómeno ovni y los extraterrestres, porque está también buenísimo. A los dos creo que nos han pasado cosas. Entonces, llevamos 1 hora y 25 de programa. Vamos a finalizar aquí el capítulo, pero prometiendo que vamos a hacer uno más adelante. Yo le quiero agradecer, señor Pedro. Gracias por su tiempo, gracias por su hospitalidad aquí en su casa. También este programa es su casa. Queda usted bienvenido para cuando quiera contarnos algo. Bienvenido. Antes de cerrar, ¿algo más que quisiera compartir con nuestra audiencia? ¿Algún consejo, una recomendación, por ejemplo, a las personas que les pasan este tipo de cosas? ¿Cómo sobrellevarlo? ¿Qué les recomendaría a usted para cerrar? Bueno, yo creo que pues la mejor situación y lo que yo podría recomendar en relación, más que otra cosa, respecto a situaciones paranormales es pues no tratar de realizar experimentos propios, no tratar de ir más allá de lo que uno ve, mejor consultarlo con alguna persona que tenga conocimiento y que esa persona sea la encargada de ver todas estas situaciones, porque pudiera en un momento dado caer en alguna situación de atraer situaciones que ya no serían pues tan sencillas como una pequeña visita, sino ya serían situaciones un poco ya más complicadas que les causarían daño tanto en su vida como a incluso a algún familiar. Exacto. Porque son situaciones muy peligrosas, incluso como me lo dijo a mí el padre. Mejor quédate ahí, no investigues más, no busques más respuestas, porque entre las respuestas pueden venir otras situaciones mucho más peligrosas que te van a causar daño a ti y a tu familia. Es como en el propio internet, ¿no? Que buscamos un tema y de repente nos encontramos desinformación que está en una página de una persona que no tiene la intención de que cierta información se desvele, por ejemplo. Pero esto sería en el plano paranormal. Entonces nosotros investigamos, pero si nos encontramos con desinformación u otro tipo de entidades que no comprendemos, efectivamente podría ser muy peligroso. Sí, la verdad, sí. Yo siento que no es un juego. Uh-huh. No es un juego esto es muy peligroso. Esto es pues es una situación muy sensible y que pues bueno, el jugar como por ejemplo la Ouija, el jugar juegos de este tipo traen consecuencias a la larga muy graves. Muy graves. Sí, conozco, de hecho ahorita que lo comenta, un caso en el que una conocida juega este juego de la Ouija y hasta la fecha de hoy
es el momento en que no se han podido deshacer de una serie de energías tan negativas y tan malas que no salen de su casa, y haga de cuenta que es como un chicle pegado, que ya no se pueden deshacer, no importa que bendigan la casa, han traído padres y no se despegan de eso. Sí, es que no sabes tú a quién le das entrada. Exacto. En realidad no sabes tú a quién le estás dando entrada con ese tipo de juegos. E incluso yo les recomendaría a las personas, a los niños, a los jóvenes, pues que, bueno, en su vida trataran de comportarse lo más rectamente posible, porque al final de cuentas eso es lo que les va a ayudar en su vida futura, porque el comportarte bien, el tener buen comportamiento, el tener un respeto hacia las personas mayores, hacia los padres, hacia los hermanos, eso y los valores que tengamos son lo que al final de cuentas en este mundo que cada vez es más complicado nos va a sacar adelante. Definitivamente, totalmente de acuerdo con usted. Me ha encantado este programa, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a despedir el programa. Yo los quiero invitar a que se suscriban, a que estén comentando, que nos digan qué temas les gustaría que toquemos. Y sin más, esto ha sido JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM y estaremos aquí de vuelta con muchos más misterios. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Pues hasta pronto, y gracias a ti por la invitación que me hiciste para poder un honor. Hablar sobre estas situaciones. Un honor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.